¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este humilde canal Católicos a Capela. Hoy vamos a tocar una cosa seria, una cosa que pues muchos católicos no saben que es un dogma. Es un poco complicado de explicar porque se trata de metafísica, de física, filosofía, pero tenemos que tocarlo. Se llama la simplicidad divina de Santo Tomás de Aquino. Como lo primero va antes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con un poquito de agua bendita. Vamos con un poquito de agua bendita, que nunca viene mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Comenzamos. La doctrina de la simplicidad divina es una de las enseñanzas centrales del teísmo clásico. En ella se enseña que Dios es simple en un sentido trascendente. El teólogo católico Ott Lewin dice que lo simple es lo que no tiene composición, partes, y no es, por tanto, divisible. Dios es excluido de todo tipo de composición física y metafísica. Es simple, Dios es simple, la simplicidad divina. En el cuarto concilio de Letrán lo definió de esta manera. Concilio de Letrán. Dice así: creemos firmemente y simplemente confesamos que hay un solo Dios verdadero, eterno e inconmensurable, todopoderoso, inmutable, incomprensible e inefable. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Esta doctrina tuvo principal desarrollo en los padres de la Iglesia durante la época de las controversias teológicas sobre Dios. Los padres esgrimieron distintos argumentos contra los diferentes pensamientos heterodoxos. Por ejemplo, contra el modalismo argumentaron que en la divinidad hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con una sola naturaleza indivisible, una sustancia y esencia única. Y de esta forma evitan el supuesto politeísmo del que se les acusaba. Contra los paganos argumentaron que Dios es distinto del mundo, lo que implicaría una suprasensibilidad divina que escapa de toda composición del cuerpo, algo que argumentarían contra el gnosticismo. Acordaros que siempre casi todos los dogmas son contraataques a la doctrina. En la teología de los tres pilares de la teología filosófica cristiana, San Agustín, Santo Tomás y San Anselmo, se enseña que Dios es radicalmente distinto a los hombres. Así, siendo hombre, cuerpo, hombre es cuerpo en filosofía. Terminaría siendo algo que está compuesto de partes, algo que tiene potencialidades, pero como dice el doctor James E. Dolezal, todo lo que no esté actualizado se entiende como imperfecto. Por lo tanto, al no ser el hombre acto puro, sino que está sujeto a cambios, es decir, al paso de la potencia al acto, son temas filosóficos, acto y potencia, Aristóteles, el hombre sería un sujeto incompleto y por lo tanto imperfecto. En honor a Santo Tomás de Aquino, doctor angélico de la Iglesia Católica, vamos a dar una exposición sobre cómo este eminente filósofo y teólogo italiano comprendía la absoluta simplicidad de Dios. Tomás de Aquino es quizás el defensor más influyente, evidentemente. Dicha doctrina es fundamental en su filosofía y la de sus sucesores, que con grave fervor han seguido junto a Aquino la sagrada tradición de la Iglesia Católica. En artículos futuros examinaremos otras visiones tradicionales, todas en armonía con la enseñanza de la Madre Iglesia. Futuramente también abordaremos objeciones típicas y no tan típicas, pero ahora no es el momento. Afirmando la simplicidad divina, dice así: según la filósofa estadounidense Eleanor Stam, como la entiende Aquino, puede ser expuesta en tres afirmaciones. Dice la primera afirmación: es imposible que Dios tenga partes especiales o temporales que puedan distinguirse entre sí, como aquí en lugar de allí o como ahora en lugar de entonces. Es decir, hay una distinción entre Dios y los objetos materiales. Número 2.
Es imposible que Dios tenga propiedades accidentales intrínsecas. Volvemos a la filosofía de Aristóteles. Es decir, las propiedades accidentales, esenciales e intrínsecas de una entidad no pueden aplicarse a Dios. La número 3, todo lo que puede atribuirse intrínsecamente a Dios debe ser en realidad la unidad que es su esencia. Es decir, descarta todas las posibilidades de componentes de cualquier tipo en la esencia de la naturaleza divina. Dios sería su propia esencia, que es a su vez su existencia. En todo lo que no es Dios siempre hay una diferencia entre la esencia y la existencia de las cosas. Hay una diferencia entre su naturaleza, que es la esencia, y la que da existencia, que en filosofía se llama el ese. E-S-S-E. A esa naturaleza, sin embargo, en Dios hay una simplicidad absoluta. Dios en su propia esencia. Un agnóstico radical en Santo Tomás. Dice así: las pruebas de Aquino para la simplicidad divina se conducen por afirmaciones negativas. Claro, el que ha leído la Suma Teológica puede saber cómo escribía Santo Tomás, porque él decía una pregunta, ¿no? Entonces hacía 4 objeciones a la pregunta. Luego él contestaba a la pregunta principal desechando las otras 4 objeciones. Así como escribe él, podéis leerlo en eso. Bien, la prueba de Aquino para la simplicidad divina se conduce por afirmaciones negativas. Dios no es cuerpo, Dios no está compuesto por materia y forma. Algunos filósofos le atribuyen a Santo Tomás un gnosticismo radical sobre la cuestión del conocimiento sobre Dios. Se ha dicho, por ejemplo, que su prólogo de la parte cuestión tercera de la Suma Teológica, la comprensión de la esencia de Dios está totalmente excluida. Pero esto es simplemente falso. Aquino, para llegar a las conclusiones sobre la simplicidad divina, se basa también en las vías positivas en el transcurso de su exposición como que Dios es espíritu, citando a Juan 4:24, que Dios es más notable de los seres, que Dios es el primer motor de la dependencia ontológica. Aquí habla del motor que hablaba Aristóteles, el motor inmóvil. Todo lo que existe está movido por algo. Todo lo que existe está movido por algo. El viento lo mueve algo, el mar lo mueve algo, la gravedad lo mueve algo, todo lo mueve algo. ¿Qué es lo que no mueve? Dios, el motor inmóvil que decía Aristóteles, aunque Aristóteles no era católico, evidentemente, porque fueron como 400 o 500 años antes de Jesús. Dios es el primer motor de la dependencia ontológica hacia el pasado, que Dios no depende de otros cuerpos. Según Stamm, una de las razones por las que se malinterpreta a Santo Tomás en el prólogo está mencionado es por la partícula quid est. No sabemos de Dios lo que es, sino lo que no es. Voy a repetirlo. No sabemos de Dios lo que es, sino lo que no es. Pero, como explica Stamm, este término, quid est, no sabemos de Dios lo que es, sino lo que no es un término técnico de la lógica medieval que tenía que ver con el género, especie, sujeto. Así, uno no puede saber quién es de algo, significa que no sabe qué tipo de cosa es. Así nosotros no podemos saber, según Aquino, qué género o especie es Dios. Vamos a ver los argumentos tomistas de Santo Tomás. Todos los tomistas son de Santo Tomás. Argumentos tomistas para la simplicidad divina. Dice así: Santo Tomás aborda 8 preguntas, que es lo que os comenté antes, ¿no? En sus preguntas apuntarían a la noción de simplicidad que ha sido afirmada por la Iglesia Católica. Pues bien, las preguntas son: ¿es o no es cuerpo Dios? Primera pregunta. ¿Hay o no hay en él composición a partir de materia y forma, de esencia, naturaleza y de sujeto, derivada de su esencia y existencia, de género y diferencia, de sujeto y accidente? ¿Es de algún modo compuesto o absolutamente simple, forma
o no forma compuesto, en otras cosas. Abordar cada una de estas preguntas dando a su debida explicación haría de este artículo más un tratado muy extenso, y eso no es mi intención. Por lo tanto, hablaremos solo de las tres primeras preguntas preguntas que de tener respuesta exitosa apuntaría a la simplicidad divina. Dios no es cuerpo, dice Santo Tomás. Santo Tomás parte de la cuestión sobre si Dios es cuerpo. Si Dios no es un cuerpo, la proximidad a su simplicidad es aún mayor. Aquí nos decía que en absoluto Dios no es cuerpo. Para demostrarlo daba tres razones. Así es como expliqué que él explicaba las cosas. Bien, primera explicación. Dice Santo Tomás, porque ningún cuerpo mueve a otro, lo del motor inmóvil de Aristóteles, porque ningún cuerpo mueve a otro si a su vez no es movido. ¿Cómo se puede comprobar examinando este caso? Voy a leerlo más despacio. Primero, porque ningún cuerpo mueve a otro si a su vez no es movido. ¿Cómo se puede comprobar examinando este caso? Seguimos. En la cuestión segunda, artículo 3, Santo Tomás proporciona una prueba para la existencia de Dios, la famosa primera vía. Os recomiendo que leáis la Suma Teológica. Va a haber muchas cosas que no entendáis, como me pasa a mí, pero hay que leer. Bien, Santo Tomás proporciona una prueba para la existencia de Dios, la famosa primera vía. Dicha vía muestra a través de la imposibilidad de una regresión infinita a las causas, que hay un primer motor inmóvil, volvemos a Aristóteles, un motor que por falta de composición sería imposible que fuera empujado por otro. Este primer motor inmóvil sería lo que llamamos Dios. Ahora, siendo Dios el primer motor inmóvil, por deducción lógica se sigue que no está compuesto por partes, pues no puede ser movido. Antes bien, es simple. Esto es mucha filosofía. A mí me encanta la filosofía, pero la segunda razón es que todo cuerpo está en potencia por cuanto lo que es continuo en cuanto tal es divisible indefinidamente. Luego es imposible que Dios sea cuerpo. Vamos a leerlo más despacito. La segunda razón es que todo cuerpo está en potencia por cuanto todo lo que es continuo en cuanto tal es divisible indefinidamente. Luego es imposible que Dios sea cuerpo. Una vez que se ha demostrado que Dios es simple, Dios es el primer ser o el motor inmóvil, como decía Aristóteles. Se sigue que para ser el primer ser, dicho ser debe estar siempre en acto y no en potencia. Esto es filosofía muy simple, acto y potencia. Por ejemplo, eso lo podés buscar en Google, la explicación, la diferencia entre acto y potencia. No es complicado, es fácil, pero para no entretenerme más, acto y potencia. Aquí se aplica la metafísica aristotélica. En cambio, si Dios es el primer motor, no puede tener potencialidades en sí mismo, pues la potencia siempre implica un cambio. Pero si Dios es el primer ser, no hay otro ser que le preceda, que pueda poner la supuesta potencia en Dios en acto. Santo Tomás lo explica de la siguiente manera. Bien, vamos a leerlo despacito. Dice Santo Tomás, cito, es necesario que el primer motor exista en acto y no en potencia, pues aun cuando en un mismo ser que pasa de la potencia al acto, la potencia es cronológicamente anterior al acto. Bajo ningún concepto el acto es posterior a la potencia, puesto que lo que está en potencia no pasa al acto, sino por un ser en acto. En la filosofía la diferencia, vamos a explicar lo que es acto y potencia por si hay alguien que no lo sepa. En la filosofía la diferencia entre acto y potencia se refiere a la distinción entre lo que algo es actualmente, el acto,
y lo que algo puede llegar a ser potencia. El acto es la realización o perfección actual de algo, mientras la potencia es la capacidad o posibilidad de ese algo para cambiar o desarrollarse de nueva forma. Por ejemplo, ¿cómo te lo puedo explicar? Un tronco de un árbol en acto es madera, pero en potencia puede ser una mesa, puede ser una silla. Espero que así lo haya podido explicar un poquito mejor. Bien. Así, ok, vamos para adelante. No, me vine para atrás, no sé por qué me vine para atrás tanto. La tercera razón es la nobleza. Aquí debe entenderse por nobleza una cualidad de orden ontológico, metafísico. Así, Santo Tomás explica que hay distintos grados de nobleza. Tenemos que un ser vivo tiene una nobleza mayor que la de un ser muerto, pero en general los cuerpos siempre dependen de algo extrínseco para vivir o para alcanzar un mayor grado de la nobleza. Así, un cuerpo vivo necesita de un alma espiritual para vivir. Una planta como cuerpo necesita a su vez de otro cuerpo, como el agua, el sol, la tierra fértil, para alcanzar un grado de nobleza mayor. Pero como Dios es el ser más notable que existe, por cuanto no depende de ningún otro cuerpo de mayor dignidad para existir, se sigue que no es cuerpo. Dios no está compuesto de forma ni de materia. Ojo. Seguimos. El entendimiento de forma, Santo Tomás, es doble. En ocasiones habla de las formas per se, que serían aquellas características que las cosas que solo existen de forma abstracta, es decir, no en la realidad física. Otras veces habla de las formas individualizadas, es decir, aquellas formas o características que se instancia en particular. Expliquemos un poco esto. Una forma per se sería, por ejemplo, el término azul. Azul es una forma per se que existe en muchas cosas diferentes. En cambio, las formas individualizadas definiendo una sustancia son aquellas que no pueden multiplicarse ni instanciarse, como la rojez de la nariz de Sócrates. En este caso, tenemos la rojez de la nariz de Sócrates, se encuentra como forma individualizada o materializada, es decir, de un punto exacto del espacio y el tiempo, y por lo tanto no puede hallar en otra cosa roja. La nariz de Sócrates existe y tiene una identidad única, no hay multiplicidad de eso que concebimos como la nariz roja de Sócrates. Tampoco debemos entender que se está hablando de una sustancia, sino más bien de una forma particular, de sustancia particular. Bien, ahora, en el pensamiento de Santo Tomás, las formas per se existen realmente o actualmente, solo si son formas de cosas materiales. Estas formas tienen lo que Santo Tomás llama ese natural. Acuérdense, ese, ese natural. Por el otro lado, las formas que existen en el pensamiento, es decir, en aquellas que nacen en el intelecto, o en otras palabras, que son abstracciones de la esencia universal, tienen ese intencionales, puesto que no son formas. Estamos hablando de filosofía, teología, metafísica. Santo Tomás no cree en los objetos abstractos. Él es un realista moderado. La ventaja de esto es que no tiene que postular una teoría de un tercer reino de los objetos abstractos, como creía Platón, donde las formas existen como tipos de objetos subsistentes, inmateriales, atemporales. Para Aquino, todo lo que existe en la realidad física está compuesto de materia y forma. Por ejemplo, la rojez de la nariz de Sócrates por sí misma sería una forma inexistente en la realidad, pero al participar de su propia actual, como nariz de Sócrates, comienza a ser una forma realmente existente. Sin embargo, las formas o esencias universales existen solo como ideas o como concepto en el intelecto divino.
Pasando ahora por los argumentos de Santo Tomás para la incomposición material y de forma de Dios, él dice lo siguiente, cito, todo compuesto de materia y forma es cuerpo. La cantidad es una dimensión propia de la materia, pero Dios no es cuerpo como quedó demostrado. Por lo tanto, Dios no está compuesto de materia y forma. Argumento simple. El argumento de Santo Tomás es simple. Todo cuerpo está compuesto de materia y de forma. Dios no tiene cuerpo, por lo tanto, Dios no está compuesto de materia y forma. Es un silogismo fácil. Esto es un silogismo fácil. Todo cuerpo está compuesto de materia y forma. Dios no tiene cuerpo, por lo tanto, Dios no está compuesto de materia y forma. Silogismo. Según lo explicado en el principio, si toda forma per se existe, y si es por parte de un ente material, entonces es cierto que todo cuerpo que es materia tiene el compuesto intrínseco de la materia y forma. Por ejemplo, un hombre es un compuesto material, su cuerpo y forma, que es su alma racional. Luego seguimos con la premisa 2, la cual quedó demostrada en el artículo primero de la presente cuestión de la suma teológica, dado que en un razonamiento deductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede negarse. Ha de aceptarse que Dios no está compuesto de materia y forma. Se sigue el 1 y el 2. Ahora, decir que Dios no está compuesto de materia y forma no es lo mismo que decir que Dios no tiene forma. Ojo, repito. Ahora, decir que Dios no está compuesto de materia y forma no es lo mismo que decir que Dios no tiene forma, o mejor, que Dios no es forma. Tomás de Aquino dice que todo agente que actúa lo hace en virtud de su propia forma. La relación entre el ser y su obrar está determinada por su relación con su forma. Pero Santo Tomás de Aquino ya demostró en su segunda vía, la vía de la causa eficiente, que Dios es el primer agente. Por lo tanto, al ser el primer agente y obrar por su propia naturaleza, se sigue que es también el primero como forma. Por lo tanto, al ser la primera causa de lo creado, se concluye que es también por esencia de su forma y no un compuesto de materia y forma, la esencia y la existencia de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino. Yo sé que a veces puede resultar un poco enredado, materia y forma, el S, todas esas cosas, pero eso se puede buscar por internet, no es tan complicado. Dice Santo Tomás de Aquino hablando de la esencia y la existencia de Dios. Cito, dice así. El mundo de nuestra experiencia contiene piedras, árboles, perros, seres humanos y una amplia variedad de otras cosas. Sabemos que son estas cosas y sabemos que son parte de la realidad, fuera de nuestra mente. Tenga en cuenta que lo que sabemos de ellos son dos cosas distintas. Primero, sabemos una vez más lo que son. Usted sabe, por ejemplo, que lo que es un ser humano es un animal racional. Esa es la naturaleza o esencia de un ser humano. Aunque, una vez más, para los propósitos actuales no importa si está de acuerdo con esta definición tradicional del ser humano o no. Sustituya alguna otra definición si lo prefiere. En segundo lugar, sabe que realmente hay seres humanos, es decir, sabe que los seres humanos existen. Santo Tomás, esencia, es el componente potencial metafísico de un ser contingente. La esencia se extrae del análisis del ser. Por otro lado, la existencia es la esencia del acto en acto. Es decir, la existencia sería el acto de la esencia. Pues solo aquello que está en acto es lo que existe realmente, no las potencialidades. Por ello, la esencia tiene su ser del acto de la esencia. Esta explicación resume la distinción objetiva y real entre la esencia y la existencia de los seres contingentes. Para explicar esto mejor o de mejor manera, tomemos prestado el ejemplo del filósofo tomista Edward Fesser en su libro 5 pruebas de la existencia de Dios.
supongamos que hay una persona que jamás ha escuchado hablar de leones, pterodáctilos o unicornios. Entonces, supongamos que a esta persona le damos una descripción detallada de cada uno de estos animales. Uno existe, el otro está extinto y el último jamás existió. Luego le preguntamos si sabe de su existencia, solo a partir de lo que ahora sabe de sus esencias. Por supuesto, esta persona no podría hacer tal cosa. Entonces, la existencia de las criaturas que existen en realidad sería distinto de su esencia, pues de otro modo uno podría saber de la existencia de estas criaturas solo con conocer su esencia. Pero recordemos que estamos hablando de seres contingentes, no necesarios. Entonces, dado lo anterior, parece que es imposible que esencia y existencia sean lo mismo en los seres contingentes, pero ¿y hay algo en que su esencia sea la existencia misma? Si un ser es subsistente, jamás pudo tener en sí mismo una potencialidad tal, y es el caso de Dios, como Santo Tomás lo demuestra en sus 5 vías. Esas se las recomiendo que las lean, están buenísimas, está en YouTube si queréis poder ver el vídeo. Las 5 esencias, las 5 vías, perdón. Dado que la esencia no puede distinguir de la existencia de Dios, en virtud de la subsistencia de éste, se persigue que su esencia es la existencia misma, es decir, su esencia es existir. Entendido esto, Santo Tomás pasa a la cuestión sobre si Dios es lo mismo la existencia que la esencia. En su respuesta a las objeciones, Aquino da 3 razones por las que Dios, esencia y existencia son lo mismo. La primera dice así: porque todo lo que se da en un ser y no pertenece a su esencia tiene que ser causado bien por los principios de su esencia o bien por algo externo. Repito, porque todo lo que se da en un ser y no pertenece a su esencia tiene que ser causado bien por los principios de su esencia o bien por algo externo. Por ejemplo, la risa del hombre, dice Santo Tomás, es causada por los principios de su esencia. El calor del agua está causada por el fuego, por algo externo a la esencia del agua. Entonces, si en Dios la esencia es distinta a la existencia, quiere decir que la existencia de Dios debió ser causada por algo externo a Él, o bien por los principios de su propia esencia. Sin embargo, es imposible que su propia esencia sea la causa de su existencia, puesto que ningún ser tiene la facultad de ser causa de su propia existencia. Es decir, nada puede crearse a sí mismo, sino debe tener una causa externa. Pero concluye Santo Tomás. Voy a leer más despacito. Nada de todo esto se puede aplicar a Dios, pues sostenemos que Dios es la primera causa eficiente. Por lo tanto, es imposible que en Dios una cosa sea su existencia y otra su esencia. Si Dios es la primera causa, no hubo causa externa, se diera inicio a su existencia. Y también es imposible que su esencia sea causa de su propia existencia. Por lo tanto, la esencia y la existencia en Dios son lo mismo. La verdad es que Santo Tomás, yo es que estoy loco por Santo Tomás. Es que te da unas explicaciones tan complicadas, pero te las resumen de una facilidad que cualquiera la puede entender. Número 2. Existir es la forma o naturaleza en acto. Repito, existir es la forma o naturaleza en acto. Con esta declaración, Santo Tomás sobre la segunda prueba de que la esencia y existencia son lo mismo en Dios. Pues bien, como quedó dicho anteriormente, la esencia es el componente potencial metafísico de algunas cosas. Sin embargo, quedó demostrado que Dios es acto puro y no puede haber ninguna potencialidad en él. Por lo tanto, no debemos hacer una distinción entre la esencia y la existencia de Dios. Y sigue Santo Tomás diciendo en el número 3. Así como lo que tiene fuego
y no es fuego por participación de la misma forma. Lo que tiene existencia y no existencia es por la participación. Vamos a leerlo más despacito. Escuchemos bien. Así como lo que tiene fuego y no es fuego por participación de la misma. Lo que tiene existencia y no es existencia es por participación. Ha quedado demostrado que Dios es su esencia. Pero si Dios no fuera su propia existencia, simplemente sería un ser por participación. Es decir, no sería Dios. Dado que se ha demostrado que Dios es acto puro, se sigue que es su propia existencia y no solo su propia esencia. La verdad que está cerrando todo. Santo Tomás está cerrando todo, no está dejando ni una sola puerta abierta. Y terminamos. Con esto terminamos ahora. Espero prontamente traer nuevos artículos. En este caso, lo dice este periódico. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. A mí me ha gustado mucho. A veces, yo sé que a veces es complicado porque, ¿cómo explicarlo? Santo Tomás es muy profundo. Es muy profundo. Entonces, a veces tenemos que estar un poco preparados de saber qué es acto, qué es potencia, qué es existencia, qué es el ser, qué es el ese. Todas esas cosas tenemos que saberlas para leer a Santo Tomás. Pero como te digo, tampoco es tan complicado. Una libretita, un bolígrafo, Google, ¿qué es el ese? Tan así de sencillo. Le he preguntado a Google por vosotros. Dice así: en el contexto de la filosofía, especialmente en el tomismo es Santo Tomás de Aquino. S se refiere al acto del ser o la existencia. En la actualidad del ser, lo que hace que algo exista y responda a la pregunta: ¿existe? No se refiere a la esencia o la naturaleza de algo, sino a su acto de ser. En términos sencillos, o en términos más sencillos, ese es el ser. Ese es el ser. Es su sentido más fundamental. El acto de existir que diferencia algo que es de algo que no es. Se distingue de la esencia que responde a la pregunta ¿qué es? Además, en la filosofía, el ese se puede entender de dos maneras: ese subsistente y ese por participación. Igual la estoy liando más. Vamos allá. El ese subsistente, el ser que existe por sí mismo, sin depender de nada más que su existencia. Se aplica a Dios, quien es el ser subsistente por excelencia. El ese subsistente es Dios. Ahora vamos por el ese de participación. El ese que participa del ser subsistente, es decir, todos los seres creados existen por Dios, que les da el ser. En resumen, el ese es el acto de existir. El ese subsistente, Dios. El ese por participación, los seres humanos. Espero que les haya ayudado. Espero no haberme liado mucho. Y bueno, tengo dos vídeos más preparados que me recomendó nuestra hermana Julie. Hablar sobre el padre Opeka y hablar sobre el padre Wang, que es de Corea. Y bueno, aquí lo dejamos. Espero, sé que a veces se hace muy complicado, pero bueno, ya os lo digo: coger lápiz y papel y acto, potencia, esencia, todas esas cosas. Es muy fácil de entender, lo que pasa que al principio se hace un poquito duro. Pero bueno, leed a Santo Tomás, leed la suma, está gratis en YouTube, no tenéis que comprar esa cantidad de libros que es la Suma Teológica. Es muchísimos libros, pero la tenéis en YouTube, solamente tenéis que oírla. La tenéis en estas, ¿cómo se llama? Estas plataformas, espérate a ver, que no me acuerdo cómo se llama esa plataforma. Spotify, o alguna plataforma de esta de oír cosas. Y tenéis ahí la Suma Teológica. Ponéis Suma Teológica, cuestión 1, parte 1, que es Dios, que se compone de Dios, y todas esas cosas. Las 5 vías, todas esas cosas. Espero que les haya gustado.
Sé que no os gustan los vídeos largos, pero es que esto es muy importante, es que es muy importante. Y tengo que pedir perdón porque al principio dije que era un dogma. No, no es un dogma, no es un dogma. Es, eh, ¿cómo decirlo? Es doctrina de teología fundamental. No es dogma, la simplicidad divina no es dogma, es doctrina, es doctrina fundamental, que la tenemos en la tradición, evidentemente. Ahí me equivoqué, ahí pido disculpas, la verdad, pido disculpas, no es dogma, no es dogma, me equivoqué yo, mi culpa. Nada, mi gente, me los dejo aquí, que Dios les bendiga y los cuide y los proteja a todos y a toda vuestra familia. Rezad el rosario, confío en vosotros, cada día el rosario. Yo lo recé con Julie, con nuestra hermana Julie, que está en el hospital, esperemos la pronta recuperación, la dejamos en manos de Cristo. Jesús, en ti confío. Y nada, me despido como siempre. Un beso grande, viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y los proteja siempre.